Cuando pensamos en un depredador, se nos puede venir a la cabeza animales como un león o un tigre, pero hoy quiero ir más allá. Imagina un depredador de pequeño tamaño. Fácil, ¿no? Las arañas, por ejemplo. Vamos un paso más. Un depredador de pequeño tamaño que sea acuático. Ahora ya no es tan fácil. Podríamos pensar en este caracol. Sí, efectivamente, este caracol es un depredador y además es temible. Bien, ya tenemos nuestro depredador de pequeño tamaño marino, pero todavía no he terminado. Imagina, un depredador de pequeño tamaño marino hace unos 520 millones de años. ¿Ahora qué? Ahora ya no tienes respuesta, ¿no? No te preocupes, te presento al Anomalocaris, el primer gran depredador de los mares. Es más, el primer gran depredador, un habitante gigantesco del Cámbrico, que medía unos impresionantes 50 centímetros. Sí, efectivamente, era un depredador más bien pequeño, pero era uno de los animales de mayor tamaño de la época. Podríamos decir que era el primer superdepredador. Yo ahora podría describirte al Anomalocaris, sus dimensiones, su hábitat, pero vamos a darle un enfoque diferente. Vamos a empezar hablando sobre su historia. Hola, soy Evodebo y hoy vamos a hablar de Anomalocaris y la historia de los radiodontos. Para entender a Anomalocaris y al grupo al que pertenece, vamos a hacer de detectives, como hicieron los científicos que lo descubrieron en su momento. Y para eso vamos a remontarnos a 1892, donde se describe por primera vez el género Anomalocaris. ¿Qué te parece? Una gamba, ¿verdad? Efectivamente. Anomalocaris es descrito por Whitehead como un decápodo, grupo al que van a pertenecer gambas, langostinos, cangrejos. Es más, el nombre de Anomalocaris significa camarón extraño. ¿Y entonces? ¿Dónde está el depredador que te he prometido? ¿Qué ha pasado aquí? Paciencia, paciencia. Esperemos unos años más, concretamente 1909, cuando Walcott, personaje importante en esta historia y del que hablaremos más adelante, descubre el yacimiento que pasaría a llamarse Yacimiento de Burgess Shale, o esquisto de Burgess, del cual hablaremos en próximos vídeos. Este contaba con muchísimos fósiles, muchísimos, no te haces a la idea. Pero no solo eso, cuenta con algunos de los fósiles más importantes, ya que entre ellos se encuentra la primera fauna multicelular de la historia. Bueno, como esto no es del todo correcto, dejémoslo mejor en la primera fauna multicelular del Fanerozoico. Pongamos esto en contexto. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años, se dice pronto. Para poder estudiarla, una de las unidades de tiempo en la que dividimos la edad del planeta se llama eón. Estos eones no miden un tiempo concreto, sino que agrupan eras, la siguiente unidad de tiempo, y los cambios entre eones se deciden en función a acontecimientos relevantes en la Tierra, concretamente los que nos afectan a los seres vivos. El Fanerozoico es el último de estos eones y recoge desde hace más o menos 550 millones de años hasta hoy en día. Y este está marcado por la presencia de la vida en la Tierra. Espera, te he contado que hay 4 eones y solo en uno hay vida. Pero los cambios entre eones no eran por acontecimientos que le sucedían a los seres vivos. Sí, pero no. El tema de la vida en la Tierra es complicado y lo vamos a dejar para otro día. Para que esto quede aclarado, el Fanerozoico marca la aparición de vida multicelular. Más o menos. Para cuando se encontró Anomalocaris, digamos que ya teníamos bastantes fósiles, ya conocíamos bastante a los dinosaurios, sabíamos de los mamíferos que vendrían después, y se había descrito ya animales raritos que existieron incluso antes de los dinosaurios. Sin embargo, estos últimos eran un misterio al que nuestro protagonista pertenece. Más o menos los científicos del momento sabían que la vida multicelular aparece en el Cámbrico, primer periodo del Paleozoico, primera era del Fanerozoico. Sí, muchos nombres raros, pero yo no los he elegido. Entonces la cosa está así. Sabemos que hay animales, sabemos que aparecieron hace mucho, pero tampoco tenemos muchos. Hasta que Walcott encuentra el esquisto de Burgess. En este vídeo no voy a describir a fondo el yacimiento, pero lo que sí te voy a decir es que Walcott
publicó varios libros describiendo los hallazgos allí encontrados. Prácticamente cada fósil que encontraba, y créeme, fueron muchos, tenían una especie nueva. ¿Qué sucede? Los animales que encontraba eran muy extraños y distintos a los que hoy conocemos, por lo que muy precavidamente Walcott trataba de ser lo más conservador posible y asigna a los diferentes animales filos que ya conocemos. Esto lo digo porque muchos de los animales encontrados por Walcott posteriormente sabremos que en realidad pertenecían a otros filos de los que él describió, o bien a nuevos filos. Viendo los fósiles y los animales del esquisto de Burgess, entiendo perfectamente que Walcott no se arriesgase. Pero volvamos a lo nuestro. Entre los animales descritos quiero destacar a dos. Peitoia, animal circular con un agujero en medio, y Walcott lo clasifica en el grupo de los nidarios, es decir, como una medusa. El segundo animal es la gania, un cuerpo alargado, redondeado, que Walcott clasifica como holoturoideo, es decir, un pepino de mar. Recapitulemos. Hasta ahora tenemos tres animales. Anomalocaris, pero que es una gamba, Peitoia, que es una medusa, y la gania, que es un pepino de mar. ¿Y esto qué tiene que ver con el Anomalocaris que os he mencionado? Aquí viene lo bueno. Los tres son el mismo animal. Durante los siguientes años, la revisión y el descubrimiento de nuevos ejemplares lleva al debate de que Anomalocaris en realidad podría ser el apéndice de otro animal. Por otro lado, la gania parecía tener una estructura muy similar a Peitoia. Desde 1911, que Walcott publica sus descubrimientos, ya hay una discusión sobre que estos bichos son muy raros y les pasa algo extraño. Resulta que según aparecen más fósiles, y ojo, tenemos que irnos a 1981, la descripción se va aclarando. En este mismo año, Whittington se dedica a preparar, como se dice en paleontología, ciertos fósiles conseguidos hace 15 años. Es decir, los limpia, y descubre que donde debería estar la cabeza de esa gamba a la que conocían como Anomalocaris, había un bicho enorme pegado. Es más, el bicho enorme no solo tenía un Anomalocaris pegado, tenía dos. Y si eso no fuera suficiente, el bicho raro que se parece a la gania tiene dos Anomalocaris pegados y, como ya te he dicho antes, efectivamente Peitoia en realidad parece ser parte del cuerpo del animal. Bueno, en este punto esto ya es una película mala de detective. Yo creo que ya os habéis dado cuenta por dónde va la cosa. Finalmente, en 1985, Whittington, junto a Briggs, publican la primera descripción formal de Anomalocaris, como hoy lo conocemos. Es más, se llamará Anomalocaris canadiensis. Tras esta fascinante historia, hemos podido reconstruir a nuestro protagonista, Anomalocaris canadiensis, una de las tantas especies de radiodontos que conocemos hoy. Hablamos de un animal esbelto, de unos 50-60 centímetros de grande. ¿Qué? ¿No te parece mucho? Bueno, pues hablamos de uno de los animales más grandes del Cámbrico. Su cuerpo está formado por un duro caparazón, dividido en segmentos de número variable, dependiendo de la especie. Estos segmentos además portaban un par de aletas, con los que grácilmente surcaban las aguas. Pero vamos a lo que más destaca. En primer lugar, esos ojos pedunculados. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, míralos, están sobre lo que parecen unas columnas. Por otro lado, ¿te has fijado? No es un ojo como el nuestro. Con su pupila y demás, los ojos de Anomalocaris eran muy similares a los de los insectos, con miles de lentes, que les permite construir una imagen nítida y como podemos ver en todas las direcciones. Por otro lado, destaca su boca, esa que habían confundido con una medusa. Resulta ser una estructura poderosa para romper armaduras como las de sus presas, que luego ya veremos. Por otro lado, destaca por lo inusual que es un carácter único en este grupo. Esa boca redonda le da el nombre de radiodontos. Y finalmente, lo más llamativo de este animal, esos apéndices que están en la parte frontal, o sea, aquí delante. La morfología va a variar según la especie y se especula que lo usarían como un arma para la depredación. Si has visto documentales de estos animales,
siempre cuentan cómo usan estos apéndices para romper el caparazón de sus presas o incluso de otros Anomalocaris. Sin embargo, un estudio reciente concluye que, según parece, estos apéndices no tenían la fuerza para romper la armadura, sino que inmovilizaban la presa y ahora sí, su poderosa boca rompía la coraza. Fíjate en estos fósiles de trilobites, ¿ves eso? ¿Ves que les falta una parte del caparazón? Esos son marcas de depredación. ¿No te parece una pasada? Bien, para entender un poco mejor la importancia de Anomalocaris, quería hablar un poco del ecosistema cámbrico, que en sí es fascinante. Si tuviera que resumirlo muy rápido, te diría gusanos y trilobites. ¿A qué me refiero? Bueno, como puedes ver, muchos animales del Cámbrico, pese a pertenecer a diferentes grupos, son vermiformes. Esto no es más que una manera culta de decir que parecen gusanos. Y esto va a ser, yo diría, los animales más representativos de esta época. Los siguientes protagonistas serían los trilobites, animales que además de ser muy chulos, de los que hablaremos muchas veces, son muy diversos y duraron muchísimo en el tiempo. Estos animales acorazados serían la principal presa de Anomalocaris. También otros animales peculiares como Picaya, el que podría ser nuestro, ya me entendéis, abuelo, ya que presenta una notocorda, algo que dará lugar a la columna vertebral. Pero en fin, habrás visto que ninguna de estas criaturas es de gran tamaño o parece muy terrorífica, por lo que Anomalocaris en este entorno era el rey. La filogenia de Anomalocaris, bueno, filogenia es complicado. Venga, vamos rápido. La filogenia de Anomalocaris es discutida y es compleja, por lo que de manera muy superficial voy a ir a lo que me importa. El consenso respecto a la filogenia nos dice que los radiodontos, grupo de Anomalocaris, es muy cercano, está emparentado con los artrópodos, cosa que, viéndolo, yo creo que no sorprende a nadie. Este vídeo ha girado prácticamente en torno a Anomalocaris, pero en muchas ocasiones he hablado de su grupo, los radiodontos, un grupo consistente en animales similares a Anomalocaris, que ahora te enseñaré un par, pero vamos a ir más allá aún. Radiodontos es un grupo incluido en otro grupo más grande, denominado Dinocarididos, grupo muy diverso del que quería enseñarte algunas de las formas curiosas que llegaron a adoptar. Pero antes, vamos a hablar de algo común que sucede en la biología. Te presento a Peitoia. Si has estado atento, te habrás dado cuenta de que ese nombre ya se había usado antes. Sí, era la medusa. Como era un nombre válido, simplemente se usó para otro animal, del mismo modo que se reutilizó Anomalocaris. Ahora sí, ahora vamos con lo chungo. Mirad esto. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento la evolución se ha torcido? Este es Opavinia. Y sí, esa trompa que tiene le llamamos probóscide y haría la función de los apéndices de Anomalocaris. No, no es la boca. La boca se situaría debajo, como en el resto de radiodontos y algunos dinocarididos. Y bueno, lo de los 5 ojos es algo que os voy a dejar unos segundos y me dejáis en comentarios si conocéis algún animal que tenga un número de ojos impar. Después de, Opavinia, pasamos a Echirocasis. Esta maravilla es el radiodonto o de los radiodontos más grandes. Aquí ya no hablamos de los 50 centímetros de Anomalocaris o los 10 centímetros de Opavinia. Hablamos de 2 metros. Un verdadero titán del ordovícico. Y fijaos en esto, sus apéndices no eran utilizados para la depredación, sino para filtrar el alimento, como las ballenas más o menos. Finalmente, quería mostraros un ejemplar extraño, Kerygmachela. Bueno, como veis, la posición de los apéndices llegó a ser muy variada, dependiendo de su función. Este curioso animal del Cámbrico, de unos 20 centímetros, ha aparecido en Groenlandia, para que veas de qué sitio sacamos los fósiles.
No hay mucho más que te puedo decir de este animal, tampoco tenemos tanta información. Simplemente quería destacar la diversidad de formas que estos seres llegaron a alcanzar. Como ves, Anomalocaris y su historia es una ventana al pasado, una pequeñita donde podemos ver lo mucho que ha cambiado la vida en la Tierra y lo mucho que nos queda por aprender de ella. Finalmente, quiero mostrarte una cosa más. ¿Has visto estas estructuras en Kerigmachela? ¿Y si te digo que también las tienes en Anomalocaris? Estas estructuras se denominan fúrculas y en el caso de Anomalocaris aparecieron los fósiles hallados en Shenyang, un yacimiento que se denomina el Burgess Shale de China. Pero esto es algo de lo que hablaremos otro día.